Bueno, pues aquí estamos en el tutorial en el que vamos a hablar de cómo ajustar Surface en QLab, ¿vale? Es parte de trabajo de vídeo con QLab, que ya veremos que nos va a permitir ajustarnos a un montón de superficies distintas, tanto planas como curvas, como escalonadas, en plano, en perspectiva. Hay un montón de funciones que vamos a empezar a desmenuzar. Si bien es cierto que al hacerlo en pantalla hay muchos de esos ajustes que no los vamos a entender o no los vamos a ver en su plenitud, ya que están pensados para una aplicación tridimensional. Por eso vamos a ver luego cómo quedan cosas extrañas, ¿no? Cómo nos pueden quedar cosas extrañas. Eso habría que ver su aplicación real sobre la superficie real. Pero bueno, de esta manera vamos a poder entender algunos de los mecanismos, ¿no? de los métodos que tiene QLab para ese tipo de cosas. Vamos a abrir el programa. Vale, aquí tenemos ya el QLab y bueno, ya está abierto en un show en blanco. Lo primero que vamos a hacer es meternos aquí a ajustes, que sabéis que con comando coma podríamos estar dentro. Por norma, cuando tenemos, yo en este caso tengo una tele que no funciona del todo bien, pero bueno, que me sirve para este tipo de trabajos, con lo cual nos van a aparecer siempre por norma dos Surface. Surface 1, que si entramos veis como pone color LCD, eso quiere decir que esta es mi pantalla, la de mi MacBook Pro. Si yo lanzara ahora mismo un grid, este grid estaríamos lanzándolo sobre mi pantalla del portátil, que es algo que nosotros no vamos a querer utilizar, porque la pantalla del portátil es la pantalla que controla, en este caso, el resto del QLab. Yo hay veces que lo quito, a veces que no. Por mí es más fácil y más lógico eliminarlo para no tener ahí surfaces de más. Si abrimos la segunda, bueno, pues aquí tenemos la surface con el nombre de, en este caso, mi pantalla, que es una LS13, LS18, es el nombre que recibe QLab y de la pantalla, igual que las dimensiones 1920 x 1080 son las dimensiones que la pantalla devuelve a QLab, ¿vale? Esto yo siempre lo llamo todo o completo. Y para mí, desde mi punto de vista, jamás trabajo encima de esta. Es decir, yo siempre tengo una surface en completo. ¿Por qué? Porque la surface completo es la que nos va a permitir primero ajustar el proyector, es decir, lanzar el grid y ajustar la óptica del proyector para que el proyector esté lo más adecuado posible a mi superficie de proyección. Y segundo, porque yo, para poder saber cuáles son las dimensiones de mi surface, necesito de este completo. ¿Por qué? Porque yo aquí sé que mi pantalla, cuando yo lance el grid completo de lado a lado, va a tener 1920 píxeles. Nosotros podemos ahora mismo contar cuántos cuadrados hay en esta pantalla. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pero realmente son 8, porque aquí hay dos cuadraditos pequeños y aquí otros dos cuadraditos pequeños. Con lo cual, nosotros tenemos 8 cuadrados grandes. Hago las multiplicaciones en la calculadora para que todo el mundo las vea. 8 cuadrados grandes por 4 cuadrados pequeños
nos da un total de 32 cuadrados. ¿No? Perdón, corrijo que quería hacer dos cosas a la vez. Hemos dicho que tenemos 7 y 7, 14 y 1, 15. 15 cuadrados grandes. 15 cuadrados grandes por 4 pequeños. Estamos hablando de que tenemos un total de 60 cuadrados pequeños. Si nosotros dividimos los 1920 píxeles entre los 60, nos va a salir que cada uno de nuestros píxeles tiene, cada uno de nuestros cuadrados pequeños, perdón, tiene 32 píxeles en horizontal y 32 píxeles en vertical. ¿Vale? ¿Por qué es importante saber esto? Porque lo primero que yo tengo que hacer es ajustar mi capa a la superficie que tengo que proyectar. Hay mucha gente que en principio lo que hace enseguida es coger aquí, venir a las esquinas y empezar a ajustar aquí, ¿no? Y bueno, pues gente que mucha gente trabaja así, pero ya os aviso que no es lo recomendable, ¿vale? Si voy a cambiar para que veáis el grid, un segundo. ¿Vale? Aquí tenemos el grid, veis cómo deforma la imagen al hacerlo así. Ahora ya no vemos el círculo como lo veíamos antes, circular, ahora es un óvalo, ¿cierto? Bien. Bueno, esto que pasa en mi pantalla, que lo estaréis viendo, es que mi pantalla ya os he dicho que iba fatal, entonces se me sale el círculo por arriba y por abajo. Esto lo voy a resolver con esta utilidad que es constraints, que lo que me va a permitir es recortarle píxeles a los cuatro lados. Yo más o menos ya sé que le tengo que quitar 64 por arriba, 64 por abajo. Ay, eran menos, entonces. 32, 32 y por aquí unos 10. A ver. Más o menos así hemos ajustado ya para que nuestra pantalla esté cuadrada con la tele. Es verdad que es una cuestión de mi tele que va fatal. Bien, una vez que tenemos esto, hemos dicho que el completo no lo íbamos a dejar para siempre, ¿vale? Es una cosa que no vamos a utilizar. Entonces, bien, lo que yo haría, si yo tuviera por aquí para que lo veamos bien. Lo que yo tendría que hacer sería generar un nuevo display asignado a mi tele. Pongamos que tenemos una superficie que mide 36 cuadraditos de ancho y 14 de alto. Yo me iría de nuevo a la calculadora y diría 32 por 36 de ancho son 1152 píxeles y de alto hemos dicho que tiene 14, 14 por 32 son 448. Esos son los datos de dimensiones de mi superficie 1, que la vamos a llamar muro, por ejemplo. Esas dimensiones que hemos calculado, que son 1152 y 448, las pondríamos aquí. 1152, 448. Si nos fijamos, y yo lanzo ahora un grid, ahora el círculo sigue siendo un círculo. ¿Bien? Lo vemos, ¿no? La diferencia, la imagen ya no está deformada. El círculo es un círculo, los cuadrados son cuadrados. Ahora nosotros podríamos, una vez
que tenemos ya esta dimensión, ya colocamos, arrastrando el cuadrado azul, colocamos donde coincida, donde tenga que estar nuestra proyección encima de nuestra superficie. Y ahora sí, ese último ajuste lo haremos desde las 4 esquinas. Yo os recomiendo pinchar en la esquina y tocar las teclas, porque nos va a permitir un ajuste mucho más fino que el que nos permitiría el ratón. ¿Qué ocurre? Que al tener una pantalla, nosotros no necesitamos ajustar porque está cuadrado. Cuando un proyector con cierta inclinación, etcétera, etcétera, por lo general vamos a tener que ajustar, ¿no? Un poquito. Entonces, bueno, para ese ajuste tenemos esa opción. Yo de momento voy a resetear porque no nos interesa. Así es como hacemos una superficie plana, cómo adaptamos una superficie plana. ¿Vale? Vamos a crear más superficie para ver otro tipo de ajustes. Vamos a crear, por ejemplo, una superficie que la vamos a llamar esfera. La vamos a crear, si os parece, con unas dimensiones de 1500 por 750. Es totalmente aleatorio, ¿eh? No lo he hecho con ningún motivo por no calcular más. Lo vamos más o menos a centrar aquí. Y ahora nosotros hemos dicho que lo que queremos ajustarnos es a una esfera tridimensional. Para ajustarnos a una esfera tridimensional, aquí en Warp Type nos salen varios tipos: lineal, perspectiva y Bezier. ¿Vale? Yo voy a ponerme en Bezier y, como veis, aquí surgen una serie de puntos que nosotros vamos a poder mover para ajustarnos. Vamos a intentar ajustarnos a ver lo que va pasando en la pantalla. Digamos que si una superficie así, como abombadita. Esto es lo que yo os decía, que es muy difícil de ver si no tenemos esa superficie. Pero aquí la sensación, igual que si yo estiro de aquí, lo que estoy haciendo es como dándole forma hacia afuera. Como si estuviéramos haciendo una esfera. Esto es lo que os digo, que yo os enseño ahora cómo lo podemos hacer, cuáles son las herramientas, pero es algo que es muy difícil de ajustar si no tenemos la misma superficie. Es decir, si no tenemos la superficie a la que tenemos que ajustarnos. Pero digamos que esta es la forma en la que nosotros nos podemos ajustar a una superficie esférica con la opción del Warp Type en Bezier. Van a ser muy importantes estos cuadraditos, estos botones, que son los que nos van a dar más o menos la amplitud de la esfera, ¿no? Cuán más ancha es. Pero vamos, esta es un poco la forma en la que nosotros podemos trabajar. ¿Veis? Esta deformación que le estamos provocando al software, al grid de la pantalla. No la vamos a ver clara, no va a tener demasiado sentido si no tenemos esa superficie curva en la que proyectar. Entonces, claro, un poco este es el concepto, pero su aplicación realmente en el directo es algo que tendremos que probar cuando tengamos esa superficie esférica o circular sobre la que proyectar. Bien. Salimos de esfera, vamos a crear otro display. Igual que esto lo vamos a llamar rombo. Ahora lo que vamos a probar es qué hacer si nuestra superficie no es un cuadrado o no es un rectángulo. O sea, o no es exactamente un rectángulo.
Por ejemplo, imaginemos una forma así como de... Lo he llamado rombo, no es realmente un rombo, sería algo así como eh, una especie de reloj del tiempo, ¿vale? De reloj de arena. Vamos a darle, bueno, vamos a trabajar con estas mismas dimensiones, ¿vale? Voy a lanzar el grid para que lo veáis. Aquí la clave está en que nosotros tenemos que deformar las líneas rectas. Para ello utilizamos un split. Vamos a añadir un split vertical en 0 y veis que nos divide la imagen en dos. Nosotros ahora podemos pinchar aquí y empujar hacia adentro y empujar hacia adentro. Como estamos aquí en perspectiva, la sensación, no sé si se percibe bien, la sensación es que la imagen se está alejando. Es decir, lo que estamos generándole realmente aquí es un pliegue. Es como si hubiera una superficie que no fuera plana. Si nosotros en vez de perspectiva nos viniéramos a lineal, ahora no está esa sensación de perspectiva. Es como si fuera un panel plano con esta forma. No sé si entendéis la diferencia. Por un lado tenemos la sensación de que, no es, de que es tridimensional, de que si nos venimos aquí, perdón, a perspectiva, como que parece que se escapa, ¿no? Que aquí en el grid, no sé si voy a poder enseñaros con el ratón. No, bueno, como que esto va para atrás y esto va para adelante. Si lo ponemos en lineal, la sensación es que está dentro del mismo plano. Igual, como os digo siempre, esto hay que verlo con la superficie en la que vayamos a proyectar y también teniendo en cuenta qué vamos a proyectar. ¿De acuerdo? Y ahora, bueno, quitamos esto. Vamos a hacer el último, quizá, bueno, vamos a hacer dos más. Vamos a hacer uno que sea con como una especie de libro cerrado en la que nos da el pico a nosotros. También lo vamos a hacer con el mismo, lo vamos a llamar libro. Con el mismo grid completo. Ahora el split en vez de vertical lo ponemos horizontal en 0 y como veis exactamente igual nos ha generado una división en el centro. Este split se puede mover, ¿vale? Estamos trabajando con el split en centro y ahora hacemos un poco igual que antes. Como estamos trabajando en perspectiva, la idea o la sensación es que el centro de nuestra imagen se está alejando. Si nosotros cambiamos de perspectiva a lineal, no tenemos ya, desaparece esa sensación de que se nos está yendo para atrás. De hecho, se deforma quizá un poco más en lineal que en perspectiva, porque al final en perspectiva no deja de ser un efecto visual. Bien, el concepto es el mismo. Nosotros podemos añadir tantos splits como queramos en cada superficie. De hecho, vamos a hacer ahora una muy compleja que sería escalera. Crearíamos, bueno, vamos a hacer un poco más pequeña la pantalla, 1500. La centramos. Le quitamos, por ejemplo, a 900 de alto para tenerla un poquito más centrada. Y ahora vamos a intentar generar una escalera. ¿Cómo vamos a hacer eso? Pues vamos a generar un split en vertical. Vamos a coger el split y lo vamos a bajar.
Vamos a generar otro split. Y lo vamos a bajar. Vamos a generar otro split. Vamos a empezar a trabajar ahí. Bien. Nosotros nos venimos aquí. Vale, voy a volver a empezar. Ah, no, vale, perdón, ya. Ahora sí, que no sé por qué se habían quedado los cuadrados fuera de sitio. ¿Vale? Vamos a pensar que esto es el suelo de la escalera. Y esto os digo, esto sin verlo con un proyector y una escalera es súper difícil. Igual no entendemos nada. Pero más o menos esto podría ser el suelo del primer escalón. Esto ahora podría ser el primer escalón, más o menos. O sea, el techo del siguiente escalón. Aquí podríamos bajar para hacer el techo del siguiente escalón. Y bueno, tendríamos que seguir añadiendo splits. Y bueno, pues podríamos seguir haciendo la escalera, ¿vale? Me la vamos a ir dejando aquí porque sería muy complejo. Recomendación, siempre creamos primero todos los splits y luego empezamos a editar, ¿vale? Si no, a veces el programa se nos puede quedar un poco tonto. Pero bueno, más o menos aquí tendríamos una escalera con unos escalones. Está mal hecha, ya os digo que está mal hecha, que hacer esto sin ver realmente cómo está quedando es dificilísimo, pero para que nos hagamos una idea de cómo se utilizan los splits. Una forma interesante pues para ajustarnos a superficies diversas. Bien, venga, lo dejamos por aquí. Voy a pasar aquí y ya me despido. Espero que os sea de utilidad para entender cómo funciona el ruteo o el ajuste de superficies y que, bueno, que podáis ponerlo en práctica en los futuros ejercicios.